Buenas tardes a todos, a los socios, a los invitados de los socios, a la Junta Directiva por el trabajo, a todos los que hacéis posible este día. Y bueno, esto es un encuentro, otro encuentro más, ya nuestro cuarto encuentro de líderes, que organizamos con mucho cariño e ilusión desde el Círculo Empresarial de Málaga. Porque este no es solo un evento en el que, bueno, traemos a un líder, en su día trajimos a José María Aznar, este año tenemos el lujo de traer a don Mario Conde, sino que es un encuentro entre vosotros, porque vosotros sois líderes de vuestras empresas. Así que, empresarios, dais verdadero sentido a esta jornada. Un aplauso para vosotros. Bueno, y gracias de nuevo por estar aquí, por el cariño con el que siempre, nada más que lanzamos el cartel, lo comentaba hoy Nazaret, salió casi que las plazas casi llenas, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por el cariño con el que siempre acogéis nuestro evento. Queremos agradecer también, como no, a don Mario Conde por también rápidamente aceptar ese ofrecimiento nuestro a compartir su visión, y también al empresario que nos acompaña, a don José Luis López. Muchas gracias por estar hoy aquí presente. Bueno, también agradecer a las autoridades aquí presentes, porque ellos también son los artífices y los que tienen la oportunidad de generar cambios que los empresarios reclamamos. Damos la bienvenida, el agradecimiento a doña Rosa Arabia, delegada territorial de Inclusión Social, don Félix Francisco Lozano, alcalde de Pizarra, doña Ana Mata, alcaldesa de Mija, y don Anthony Bermúdez, alcalde de Laurín el Grande. Gracias por acompañarnos. Bueno, y veréis que tenéis unos tarjetones, al ladito del pan, hay unos tarjetones y unos bolis. ¿Para qué sirven esos tarjetones? Pues don Mario Conde nos va a hacer un discurso, que durará en torno a una media horita, y todas las preguntas, reflexiones, análisis cortitos, porque no tenemos mucho tiempo, que se os ocurra, por favor, lo escribís. Las azafatas durante el almuerzo recogerán las preguntas, haremos una selección porque no nos da tiempo a atender a todos, y se las haremos a Mario Conde, el presidente se lo hará en el coloquio que tenemos posterior. Así que, bueno, sin dilatarme más, damos también la bienvenida al presidente del Círculo Empresarial de Málaga, Francisco Jiménez Badía. Solo el 5% de las empresas que se crean perduran más de 20 años. El 15% consiguen llegar a los 10 años. Y el 25% sobrevive más de 5 años. Estas son cifras que mi amigo Curro dice mucho, pero son cifras que ponen de manifiesto lo complicado que es desarrollar un proyecto, ¿no? Estamos en un entorno cambiante, donde existe un nivel global de competencia y donde cada vez es más difícil diferenciarte de la competencia. Flexibilidad y aprendizaje son dos características principales que toda persona que se aventura a crear un proyecto empresarial debe tener. Qué importante es estar al día. Y esto es uno de los objetivos que buscamos con nuestros encuentros de líderes aquí hoy. Tener un punto de vista de la empresa desde la experiencia y aprender de esa experiencia. Qué dicha más buena aprender de los errores de otros y sobre todo no tener que pagarlo nosotros. Muy buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciendo vuestra presencia. Como decía también Ana Morales, es un placer saludar a los socios del Círculo una vez más de Málaga. Gracias también a todos los invitados que nos acompañan hoy. Hoy es uno de los pocos eventos que hacemos abiertos, hacemos 2 al año, como este formato, donde cada socio puede invitar a dos personas, ¿no? Así que daos por persona importante, porque os puedo garantizar que hay más de 100 personas que no han podido, que no tenemos más espacio, ¿no? Agradecer también a las personas que nos acompañan hoy, a Rosa Arabia, estás por aquí, Ru, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Delegada, a Francisco Jesús Subire, alcalde de Álora, Félix Francisco Lozano, alcalde de Pizarra, Antonio Campo, alcalde de Casa de Boronela, Ana Mata también, alcaldesa de Mija, y mi amigo Anthony Bermúdez, alcalde de Laurín el Grande. Decían que el riesgo viene de no saber lo que se está haciendo, ¿no? Hay un tal Warren Buffett que suele decir estas cosas. Y precisamente eso estamos aquí hoy, ¿no? Porque en un mundo donde la economía y los modelos de negocio evolucionan a una velocidad vertiginosa, el conocimiento, la experiencia y la capacidad de adaptación
son nuestras mejores herramientas. Ese es precisamente el propósito del Círculo Empresarial de Málaga: fomentar el liderazgo, impulsar el desarrollo económico y fortalecer la cooperación entre las empresas que comparten una misma visión de futuro. Y hacerlo de la mano de quienes han sido parte de la evolución de nuestra sociedad y han forjado la España que hoy conocemos. Una premisa que no vamos a abandonar. Al contrario, seguiremos reforzándola desde nuestra institución. Actualmente somos más de 150 empresarios aquí en el Círculo, de sectores muy diversos, 150 líderes que compartimos una visión: construir un futuro lleno de oportunidades para Málaga, para Andalucía y para España, por supuesto, y su entorno, mejorando a los empresarios, mejorando a las empresas y mejorando, por ende, a la sociedad en general. Y precisamente en esa línea, hoy tengo el privilegio de contar con una figura clave en la historia reciente de la economía y el mundo financiero de nuestro país. Voy a leer algunas líneas que nos han pasado del currículum de don Mario Conde. Me perdona usted, don Mario, que seguramente me dejaré cosas por el camino, porque con tanta experiencia habrá podido usted vivir casi cualquier cosa. Don Mario Conde nació en 1948 en la ciudad gallega de Tui, frontera con Portugal, de familia y raigambre gallegas. Con 8 años, por motivos profesionales y de salud, su familia se trasladó a Alicante. Allí cursó su bachillerato en el Colegio de los Hermanos Maristas. Con 16 años ingresó a la prestigiosa Universidad de Deusto para cursar la carrera de abogado economista. Se licenció siendo el alumno con las mejores notas obtenidas en esa Universidad de los Jesuitas. Concluida la licenciatura, se preparó para opositar al Cuerpo de Abogados del Estado, y en el que ingresó con 24 años, con el número 1 de su promoción y la nota más alta alcanzada nunca en la historia del cuerpo, y según tengo entendido, no se ha sido superada a día de hoy, ¿no? En 1993, y con 24 años, era el abogado del Estado, jefe de la provincia de Toledo. 2 años más tarde, pidió la excedencia del Cuerpo de Abogados del Estado para comenzar a trabajar en la industria farmacéutica, que ya tiene mérito con funcionario desde su plaza, con el propósito de conocer el mundo internacional de los negocios. Lideró la venta de los laboratorios Abelló a la multinacional MSD junto a Juan Abelló e hizo el control de la mayor entonces empresa farmacéutica española, siendo accionista de la misma con el 24% del capital. En 1987 lideró la venta de dicha empresa a la empresa italiana Montedison, empresa multinacional en la que fue nombrado consejero. La venta se hizo por 450 millones de dólares de entonces, de los que 135 millones fueron a Mario Conde. En aquel momento tenía 37 años. Junto a Juan Abelló se hicieron con un paquete de acciones de Banesto. Particularmente, Mario Conde invirtió en acciones del banco la cantidad de 60 millones de dólares. Fue su primer accionista individual. En 1993, en plena recesión de España, lideró con éxito la mayor ampliación de capital hasta ese momento de la historia de la banca española, consiguiendo que el banco número 1 del mundo, JP Morgan, invirtiera 450 millones de dólares en acciones de Banesto y ocupara una plaza en el Consejo de Administración. En 1993, el Gobierno y la oposición avalaron y decidieron la intervención del banco alegando un agujero contable. En 1994, el día de Nochebuena, ingresó por primera vez en prisión. En el año 2005 abandonó Alcalameco y en 2010 obtuvo su libertad. En 2016, el juez Pedraz ordenó su ingreso en prisión. Era la 4ª vez. También ingresó en calabozo a sus hijos Mario y Alejandra. Les acusó de blanqueo de capitales, de 8 delitos fiscales y de apropiación del dinero de honestos. 3 años después, el juez dictó auto por el que se cerraba el caso diciendo que el dinero traído a España invertido en empresas de la familia Conde nunca fue dinero de Banesto. No hubo ni blanqueo de capitales ni ningún delito fiscal. La Audiencia Nacional confirmó la decisión del juez. La familia Conde reclamó indemnización por el daño moral y financiero que eso les causó. El Supremo lo denegó. Actualmente se encuentra la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fue presidente de Banesto, de la Unión y el Fénix, de la Corporación Industrial Banesto, de la Fundación Banesto, de la Madrid Business School, vicepresidente de Iberdrola, entre otros cargos. Autor de varios libros de éxito editorial y en los últimos años ha residido en Escocia y ahora de vuelta a Sevilla, según tengo entendido. En la actualidad su residencia está en España. Gracias, Mario, por aceptar nuestra invitación. La verdad que para nosotros
es algo que es de agradecer y me consta, y más con José Luis, que vais a pocos sitios, con lo cual doblemente agradecido. Es un honor escucharte hoy. Estoy seguro de que vamos a aprender todos mucho, porque para nosotros la experiencia es muy importante, como decía, y te dejo con una audiencia deseosa de conocer tu visión sobre las finanzas, la empresa y la transformación. Un aplauso para don Mario Conde. No se oye. Ahora. Yo lo he oído. El pavo ese se mete frito. Yo al principio creí que era... Bueno, antes que nada, 1.000.000 de gracias por estar aquí. El cóctel ha sido muy emocionante. Después de toda una vida difícil, el estar hoy aquí y recibir lo que recibo hace que merezca la pena muchas cosas. Y como estoy aquí, como decía aquel, ¿por qué he venido? Pero he venido porque un día, hace un tiempo, mi amigo y compadre, José Luis López, también llamado el Turronero, me dijo, oye, que el 27 de marzo tienes una conferencia en Málaga. Digo, ¿yo? Sí, en Málaga. Digo, ¿y eso? Dice, coño, te lo estoy diciendo, hombre, que tienes una conferencia. Y acepté porque le quiero mucho. No solo le quiero mucho, la admiro mucho. Ya que estamos hablando de empresarios, ese es un empresario. Es un hombre que ha sido capaz de transitar desde dormir en el suelo de unas barracas que vendían turrones, alzarse sobre eso, con trabajo y con esfuerzo, y crear una empresa verdaderamente potente. Eso lo han hecho otros, pero él tiene otra cosa más. Además de todo eso, es un hombre generoso. Generoso. Y reconozcamos que la generosidad no abunda mucho en determinados ambientes. Mi querido José Luis, un abrazo muy, muy fuerte para ti. Bueno, y ahora le tengo que decir a nuestra presentadora que no es verdad, que yo no voy a alargar ningún discurso, porque claro, a estas horas del día un discurso, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí porque estoy preocupado, muy preocupado. Estoy muy preocupado como empresario y estoy muy preocupado como persona. Y lo que he venido es a que reflexionemos juntos. No se trata de coger y ponerme aquí en un atril, leer un discurso y... Quiero transmitir mi preocupación, mi experiencia, y si en algo sirve, lo que pueda pensar con mi inteligencia. Nos dicen que España está yendo bien y si nos fijamos en los datos absolutamente objetivos parece que va bien, tenemos crecimiento, tenemos empleo, tenemos. Pero todos sabemos que no va bien. Todos sabemos que las cosas no están yendo bien. ¿Y por qué no? Pues yo tengo mi visión particular, que es un poco lo que quiero compartir hoy, ¿no? Porque aunque no nos demos cuenta, el sistema de poder que ha estado vigente en España durante mucho tiempo se está flaqueando. ¿Sistema de poder? ¿Eso qué es sistema de poder? Pues que una cosa es la Constitución española, las leyes, lo que dicen, y otra es cómo funciona de verdad el poder en nuestro país. Y yo lo sé, porque lo viví, porque lo experimenté. Dicen los sufíes, solo el que lo cata puede saber
el sabor del melón? Pues yo estaba allí. Yo los he visto cómo funcionan. Y el poder español era un agregado de 3 elementos conjuntos, que era el poder financiero, el poder político y el poder mediático. Y aquí estamos empresarios. He dicho poder financiero, no he dicho poder económico. Porque nos guste, no nos disguste, nos parezca bien, y ahora hablaré, el verdadero poder económico en España lo han tenido las instituciones financieras. Ninguna decisión trascendente se tomaba en este país si no estuvieran de acuerdo los 3 poderes. Lo de la separación de poderes y todo eso es lo más parecido a una broma. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando España quería entrar en el sistema monetario y quería meter la peseta en el sistema monetario. Y yo iba a hacer un discurso ante la Junta de Accionistas. Me llamó el ministro de Economía. ¡Ey! Antes de hablar en la plataforma de un banco tienes que consultar con el ministro de Economía. ¿Yo? ¿Sí? Sí. Ah. Poco tiempo más tarde, desde el Ministerio de Economía se estaban tomando decisiones que a mí no me gustaban ni gorda, que me parecían que eran perjudiciales para este país, estaban acentuando lo financiero, estaban olvidando lo industrial. Ser un empresario de industria era casi un pecado para aquellos que habían venido al Fondo Monetario Internacional y además se llamaban socialistas. Y yo lo criticaba en voz alta. Y me llamó el presidente del gobierno, Felipe González, con el que tenía yo creía que buena relación. Luego resultó que no, pero bueno, cosas que pasan. La vida, la política, dicen que los reyes no deben de tener amigos. Yo sí era amigo de un rey. Pero parece que los políticos, lo de los amigos no les encaja. Me llamó y me dijo, oye, apréndete una cosa. Llevarte bien con el ministro de Economía está en el sueldo de presidente de Banesto. Y yo le dije, con todos mis respetos, presidente, no. Yo con quien me tengo que llevar bien es con mis accionistas. 150.000 personas que han confiado su dinero comprando las acciones de mi banco. Y con quien me tengo que llevar bien es conmigo mismo, que he invertido 60 millones de dólares de mi patrimonio. Con esos me tengo que llevar bien. Y si el ministro de Economía está haciendo algo que no es bueno para este país, no solo tengo el derecho, tengo la obligación de decirlo. Me costó bastante caro. Y os pregunto, después de la intervención del banco, después de aquella salvajada, y me voy a referir solo un segundo a esa salvajada, ¿os dais cuenta que el 30 de diciembre, 350 personas, llamadas diputados, que no saben leer un balance, por lo menos muchos de ellos, cogieron un balance de Banesto de 2 billones y en una hora dictaminaron que el banco estaba mal? Os pregunto, ¿es que alguno de vosotros empresarios creéis que eso es posible? ¿Creéis que es También digo, ¿hubo algún empresario en nuestro querido país que levantara la voz para preguntar cómo podía haber sucedido algo semejante? No lo hubo. Y todos nosotros sabíamos que aquello era una payasada. Estaría bien, mal o regular, pero en una hora esta gente, ¿cómo va a analizar un balance de 2 billones? Pues no lo hubo. Y como me decía el presidente JP Morgan, yo he mandado a 3 de mis mejores especialistas que han estado estudiando tu banco durante 2 años. Me lo sé. Y no me vale con que me lo sé. He sacado 450 millones de dólares y he comprado acciones de tu banco. Y ahora vienen unos tipos que no saben absolutamente nada de nada y me dicen que soy imbécil. Pero no hubo ningún empresario que levantara la voz. Y después de que interviniera en Banesto, que cundió el miedo,
Os pregunto, han pasado 35 años. Ese sí levanta la voz, pero ese es el... Han pasado 35 años. ¿Hay alguien hoy en la sociedad española, empresario importante, que se atreva a levantar la voz como la levantaba aquel individuo, el Mario Conde? No. Aplican una técnica infalible: el miedo. El miedo. Mientras a mí no me suceda nada, pues está sucediendo. Está sucediendo. Esos tres pilares que soportaban el sistema español han sufrido un cambio cualitativo y no nos hemos dado cuenta. El primero, los políticos, la clase política. Cuando pasó lo que pasó en el año aquel, la clase política era respetada. No sé si creíble, pero respetada. Pero a base de encerrarse en sí mismos en una endogamia, han ido para atrás. Se ha ido empeorando su calidad. Ya pasó con la aristocracia. La aristocracia, en el proceso de construcción de nuestro país, cumplió un papel muy importante. Pero cuando se cerró sobre sí misma, se fue encerrando para atrás, para atrás, para atrás. Y hoy los niveles de incompetencia que existen en la clase política son realmente alarmantes. Eso no quiere decir que no haya individualidades potentes. Pero tengo que confesar con cierta humildad que cuando he visto determinado nombramiento de ministro, no sabía si realmente estaba viviendo en España. El segundo pilar, los medios de comunicación. Los medios de comunicación mandaban. ¿Y por qué se integraban con el resto? Porque las cuentas de resultados de aquellos grandes medios de comunicación no salían sin la publicidad. ¿Y quién daba la publicidad? Amigos, los políticos y los bancos. Es decir, estaban integrados y estaban al servicio. Recuerdo el año, me parece que era 92. España estaba debatiendo si entrar en Maastricht o no. Y a mí se me ocurrió, caramba, esto es muy serio. La convergencia nominal no es nada. Lo que tenemos es que hacer una convergencia real en los verdaderos fundamentos de nuestra economía. Y pedí un referéndum. Se cogieron un mosqueo conmigo. Y me llamó el presidente del diario El País, Jesús Polanco. ¿Cómo se te ocurre pedir un referéndum? Yo dije, joder, Jesús, para que tengan que explicar por qué es bueno, por qué no es bueno. Así tendrán que explicarlo a la gente. Y me dijo, ¿tú crees que la gente entiende algo? Digo, ya, pero... ¿Para qué te crees que estamos nosotros, los medios de comunicación? Para corregir las estupideces de la democracia. Literal. El poder que ejercían los medios de comunicación era absolutamente descomunal. Porque como el voto se obtenía de los medios de comunicación y se financiaba con la banca, los políticos necesitaban el dinero de los bancos y la propaganda de los medios de comunicación. Así se cerraba el círculo. Por eso cuando pasó lo de Banesto, ¿quién aplaudió? El sistema financiero, todos los bancos, que se quedaron con las cosas que yo había hecho, y los medios de comunicación que garantizaron la inmunidad al sistema. Hoy se acabó. Se acabó. Las redes sociales han abierto un agujero brutal en el monopolio informativo de los medios de comunicación. Es que en las redes sociales hay mucha fake news. De vez en cuando hay fake news. Yo digo, en los medios de comunicación de antes, todos los días. ¿Qué es la diferencia? Las redes sociales no obedecen las consignas del poder político. Si hubiera habido redes sociales, no hubiera sido posible aquello que hicieron. Y eso es lo de menos. Las redes sociales son un campo de libertad que está modificando el entorno. La política, en ese sentido,
ya no es lo que era. Y el tercer elemento, y este es el que quiero insistir más, las finanzas. Los bancos sí que no son lo que eran. El negocio bancario ha sufrido una transformación absolutamente cualitativa. Vamos a ver, ¿qué era un banco? Un banco era un señor que tenía un dinero y lo quería que se lo guardaran. Y un señor que no tenía el dinero y quería pedirle prestado, ¿no es verdad? Sí. Y no se conocían. Y como no se conocía el que tenía el dinero con el que quería pedir prestado, necesitaban un intermediario. Y ese es el intermediario financiero y así se llamaban. Este también es intermediario. Y eso ha cambiado, porque la banca es un modelo que corresponde a una economía analógica. Y vivimos en una economía digital. Y señores, lo que pase con la banca nos afecta a todos, ¿eh? No pensemos que el banco, todos de una manera u otra, tenemos una cantidad de recursos ajenos onerosos y si los bancos quiebran o si los bancos les pasa algo, arrastran la economía real. Así que ocupémonos de tratar de entender qué está pasando en el sistema financiero convencional. Y tienen dos amenazas. La primera, que el sistema de distribución ha variado. Ya no necesitamos sucursales. Todas las sucursales las tengo aquí en mi teléfono, por cierto, me lo he dejado ahí. Pues ya no. Pero fuimos torpes. Porque cuando nos dijeron desde la plataforma de los socialistas venidos del Fondo Monetario Internacional que los bancos necesitaban las fusiones para ser bancos fuertes, bancos potentes y bancos no sé qué, nos cortaron la competencia. Al día de hoy, el que se lleve mal con la Caixa, el Santander y el BBV, complicadito lo tiene. Y aquello era más falso que una moneda. ¿Cuántos bancos pequeños hay en Estados Unidos? Cientos. ¿Y qué dos bancos grandes lo han pasado fatal? El Credit Suisse, que lo tuvieron que absorber, y no voy a dar el nombre del otro por si acaso. Enormes. Era mentira. Habían aprendido que en vez de expropiar las acciones de los banqueros, era más fácil expropiar a los presidentes. Compraban los presidentes y tenía que comprar el banco. Y claro, si tenía que comprar a 7 y aparecía de vez en cuando un fulano como el tal conde este que no se dejaba comprar, pues vamos a reducir el número de presidentes y con eso Y nosotros, empresarios, nos tragamos el bulo. Con lo cual nos endurecieron las condiciones de préstamo. Hoy nos cobran los bancos por mantenimiento de cuenta. ¿Pero qué me estás contando? Sí. Pues que venga a abrir una cuenta a ponerle dinero, hombre. Ah, sí, no, por mantenerse. ¿Pero usted qué hace para mantenerme? ¿La que la sujeta o cómo? Y nos reímos. Pero es verdad. La primera amenaza viene de las criptomonedas, que la gente no lo entiende. Las criptomonedas es una respuesta de la sociedad. ¿Por qué? Porque el gran peligro para todos nosotros proviene de que el dinero se genera por dos caminos. Camino 1, la impresión del Banco Central Europeo. ¿Hay límite? No hay límite. ¿Pueden crear lo que quieran? Pueden crear lo que quieran. Y cada vez que ponen en marcha una cantidad de dinero artificial, están afectando a nuestra riqueza. Porque crean una capacidad de compra artificial. Y si crean una capacidad de compra artificial, lo que tenemos vale menos. A eso le llaman inflación. La crean ellos. Y los banqueros, ¿cómo que crean los banqueros? Los banqueros crean dinero. Yo no me imaginé que creaba dinero. Al principio me quedé encantado. Yo creo dinero y tal. ¿Y cómo creo dinero? Pues tú vienes y me das 100.000 euros. Yo pongo una cuenta, ¿verdad? Y con tus 100.000 euros, yo le doy a ella un préstamo de 80.000. Tú sigues teniendo 100 y ella tiene 80. ¿Y los 80 de ellas de dónde salen? Me los he inventado. Y ella coge sus 80 y se va a otro banco y los pone. Y vuelven a crear 60. El único que había eran 100 tuyos, que los había ganado con la industria. Y de repente aparecen 80 aquí, 60 allí, y así sucesivamente. Los bancos crean dinero.
Y si los bancos crean dinero, ¿entendéis que la capacidad de crear dinero y por tanto modificar la oferta económica de un país tiene que estar imbricado en el sistema político? Pues claro. Los bancos son muy poderosos. Mira, 2 inspectores del Banco de España y un fiscal del grupo te dejan un banco en quiebra y al presidente en la cárcel en 10 minutos. Es así como funciona. Por eso los banqueros están diciendo, madre mía, que me quede como estoy. Que no está mal, por cierto. Bueno, pues la creación de la criptomoneda trata de evitar eso. El Bitcoin, por ejemplo, obedece a un algoritmo. No se puede crear más que el que hay. ¿Cómo? No. Y a ver si nos entendemos que al cotizar el Bitcoin, que es rígido, en una moneda fiat que es inventada, en realidad no sube el Bitcoin, baja el dólar. ¿Lo entendemos? Yo les pongo un ejemplo. Ahora mismo cojamos esta silla. Y esta silla vale, no creo que tanto, pero para que sea el ejemplo fácil, $100, que es el 0,0001 de un Bitcoin, ¿de acuerdo? Y dentro de 2 años nos reunimos otra vez aquí. Y la silla valdrá $200 en vez de 100. Seguirá valiendo 0,01 Bitcoin. Por eso el BBV, que es el único que lo ha visto, ha creado un banco en Suiza, ofertando la posibilidad de invertir en Bitcoin. Y dice el consejero delegado, es mejor que el oro. Y es verdad, porque el oro pesa bastante. Y es verdad. Pero que haya un banco ya que diga eso. Pero señores, piensen un segundo. Y vuelvo al ejemplo. Si yo tengo dinero en el banco, puedo conceder préstamos. Pero ¿y si este dinero que tengo en el banco se lo llevan a un exchange y lo invierten en Bitcoin? Ha salido del banco. Y a lo mejor, si sale ese dinero del banco, yo tengo que llamarte y decir, tienes un préstamo de 100, ¿verdad? Tienes que devolvérmelo. Porque tengo que pedírtelo porque no tengo recursos suficientes. ¿Os dais cuenta que estamos amenazados por el sistema financiero? Siguiente. El famoso euro digital. Yo estoy oyendo hablar del euro digital y yo creo que es que no se enteran o no se quieren enterar. El euro digital, hay la versión del Banco Central Europeo y lo que yo creo, por mi experiencia, que va a pasar. ¿Qué dice el Banco Central Europeo? No hay problema. El euro digital es el efectivo. ¿Cómo dice usted? ¿El efectivo? Yo ahora imprimo billetes. Sí, sí. ¿Y? Pero en vez de imprimir billetes, imprimo euros digitales. Es lo mismo. No. Segunda cosa que dice el Banco Central. No voy a tratar de sustituir. No voy a eliminar los billetes. Ni el euro. Porque la gente dice, pero entonces el euro de los bancos no es euro digital. No. Es euro electrónico. ¿Qué diferencia hay? Que el banco no puede imprimir billetes, crea dinero electrónico. Y el Banco Central Europeo crea dinero de billetes. ¿Correcto? Bien. ¿Y el euro digital qué es? Un efectivo inventado por el Banco Central. Anda. ¿Y cómo funciona? Pues cada persona tiene un wallet. ¿Eso qué es? Pues un sitio donde se guardan las cosas. ¿Cómo le llaman? Una billetera. Tengo una aquí, una billetera, pero electrónica. Y ahí nos ponen el dinero. Y el Banco Central dice, hay 2 tipos de transacciones, las grandes y las pequeñas. Las pequeñas les garantizo el anonimato. No se va a saber. Hombre, yo sí, dice yo, el Banco Central sí, claro. Porque como lo controlo yo, ¿qué diferencia hay entre el modelo tecnológico del Bitcoin y el del sistema del euro digital? El Bitcoin es descentralizado. Miles de ordenadores funcionando al unísono. ¿Cómo le mete uno mano a miles de ordenadores? Sin embargo, el del Banco Central es un ordenador centralizado controlado por el Banco Central. La diferencia es chica. La diferencia es chica.
Vamos al siguiente paso de la amenaza para nosotros, empresarios. Nosotros como personas tenemos una amenaza y como empresarios tenemos otra amenaza. Coño, pues ya son dos. La primera, que como el wallet está vinculado al DNI, todo lo que hagamos con el euro digital se lo sabe el funcionario del Banco Central. Mira, me ha salido un pareado, pero es que todo lo que hagamos se lo sabe. No nos queda nada de intimidad. Me juran que no lo van a publicar. Le digo, si creéis que es verdad, indicarlo con una leve sonrisa, porque es que lo usarán cuando lo tengan que usar. ¿Por qué? Porque cuando los sistemas se debilitan, son más peligrosos. Todos tienen conciencia de que el sistema se debilita. Y como se debilita, acentúan la presión sobre nosotros. Como en la cacería. El cochino huye, herido no. Y son perfectamente conscientes de lo que está pasando. Segunda amenaza del euro digital. Si yo cojo mi dinero y me lo llevo al euro digital, allá tú si lo quieres hacer, pero me lo llevo al euro digital, quito recursos de los bancos. Y si quito recursos de los bancos, volvemos a lo de antes, tengo que reducirte el crédito. ¿Os dais cuenta? ¿De qué va a depender eso? Va a depender de los políticos. Para las criptomonedas inventaron una cosa que se llama la ley MiCA. Y ahora, en el euro digital, van a decir que van a controlar para que los bancos no pierdan muchos depósitos. Y yo os digo, van a perder lo que les convenga a los políticos que pierdan. Van a usar la privacidad según les convenga. Y nosotros somos convidados de piedra en esta fiesta. Porque si empiezan a salir dinero para criptomonedas y dinero para el euro digital, el banquero de turno te tendrá que llamar. Te tendrá que llamar. No podemos, señores, que el sistema financiero es consustancial a nuestra labor empresarial. ¿Estamos preparándonos para lo que viene? Hay bancos que se llaman neobancos que ya solo operan en el mundo digital. Por ejemplo, Revolut. Hace nada, Revolut era un banco de Letonia. Antes de ayer dieron la valoración. Lo que vale ese banco hoy, 49.000 millones de dólares. ¿Estamos pensando los empresarios, sí o no, que existe una amenaza y existen unas alternativas? Tenemos una educación financiera que nos permita, por ejemplo, ¿por qué no?, abordar la creación de un neobanco. Tenemos que estar preparados, porque no depende de la solidez del sistema, depende de lo que quieran los políticos en más alto nivel hacerlo. Dos amenazas más. Europa. En el año 1992 había una obsesión en este país por ser europeo. Todo lo que venía de Europa era cojonudo. Y yo decía, pero qué obsesión. Yo soy gallego. Nosotros los gallegos fuimos los que primero creamos el concepto europeo con el Camino de Santiago. Y estoy hablando del año 1000. ¡Qué obsesión por Europa! Pues no es así. De hecho, en el año 1992, en el discurso del rey don Juan Carlos, hablamos, el que quiera irse a la historia, verá que don Juan Carlos dijo: Europa, sí, pero sin obsesiones ni precipitaciones. A Europa la han construido al revés, la casa por la ventana. Para que de verdad exista una unión política es absolutamente imprescindible que exista una ciudadanía europea. Y la ciudadanía europea no se crea por un decreto,
Se crea como consecuencia de muchos años de convivencia cuando nuestros hijos se casen sin preguntar si es sueco, italiano, francés o danés. Pero si tú tratas de crear una unión política sin que exista una ciudadanía europea, lo que vas a crear es lo que han creado. Un conjunto de personas que administran una entelequia. Y me da la sensación que en la guerra han encontrado una legitimación. Se daban cuenta que la gente estaba desconfiando de lo que era Europa. ¿Estos tíos qué hacen? Ahora de repente, en la guerra, Europa, nos encontramos a nosotros mismos. Esto es mentira. Putin es un invasor. Quien conozca bien la historia se dará cuenta que desde mucho antes del 2002 ya estaban advertidos de que no ampliaran la OTAN. Que no ampliaran la OTAN. Porque él tiene la obligación de velar por la seguridad de su país. En el año 1992, hablando mano a mano con el presidente entonces Gorbachov, él y yo, en Rusia, claro, me preguntó qué es lo que a mí me daba miedo, porque estábamos tratando de que Rusia fuera al modelo de economía de mercado. Y le dije, me da miedo lo que están ustedes haciendo con las repúblicas socialistas soviéticas. Están creándose ustedes un problema. Ucrania siempre fue Rusia. Los Romanov eran rumanos. Kiev fue capital de Rusia. El Donbass, esto como se llame, no se habla más que el ruso. No se habla el ucranio. Y la OTAN repetidamente ha ido acercándose a sus fronteras, poniendo en juego la seguridad de Rusia. No es un invasor. No lo es. Al menos no en Ucrania. Y nosotros le estamos provocando, ¿eh? Pero es normal que manden un aviso a la población. Acentúen ustedes, compren suministros. Y además mezclan dos cosas que no tienen nada que ver, para la hipótesis de guerra y del cambio climático y de los grandes precios europeos. Bueno, es que es de locos. Yo quiero creer que no hay nada, porque si hay algo, en un entorno, Rusia tiene 5.000, me parece, cabezas nucleares apuntando a las principales ciudades europeas y transcontinentales. La guerra convencional del soldadito con el tanque se ha acabado. El otro día, lo digo por desdramatizar, me dice una amiga mía, oye, que se han puesto en contacto contigo una empresa. ¿Qué hace la empresa? Búnker. Digo, mande. ¿Búnker? Construye búnker para el caso de guerra nuclear. Y yo digo, pues yo no quiero un búnker. Porque si hay una guerra nuclear y yo estoy en un búnker, cuando salga, ¿quién voy a ver? No está ninguno, coño. Es que no hay ni alimentos ni hay nada. Pues oye, pues está construyendo búnker que no es normal. Y alguien me ha contado hoy que una hija suya la ha llamado, que ha salido a comprar varios kits de salvamento. De verdad, señores. ¿Sabéis lo que significa 800.000 millones anuales inventados? Por eso conecto con lo que decía antes. Garantía de inflación asegurada. O hay algo que no... Yo en la vida digo, si algo no me cuadra con lo que sé, es que cuadra con algo que no sé. Porque en la vida cuadra. No sé con qué cuadra esto. ¿Cuadra con alguien que se quiera forrar? ¿Cuadra con que Alemania acaba de aprobar 500.000 millones? No lo sé, señores. Tenemos una amenaza en la Unión Europea. En unos políticos que no encuentran su sitio y que nos van a meter en un lío.
Pero antes era un lío de un tipo. Ahora es de otro tipo. Es la seguridad nuestra, de nuestros hijos. Están desafiando a Putin. ¿Qué nos creemos? ¿Que nosotros los europeos somos capaces de enfrentarnos a los chinos, a los americanos y a los rusos? ¿Pero qué nos pasa? En vez de 800.000 millones, lo que hay que hacer es reconocer la verdad. Si Estados Unidos se ha separado de nosotros, Trump será lo que sea, pero comunista no es, ¿eh? Comunista no es. De izquierda no es. Entonces, si se separa uno que no es de izquierda de nosotros, ¿será que nosotros estamos haciendo algo regular para atrás? ¿No es más lógico llevarse bien? ¿No es más lógico dejar de insultar al presidente de los Estados Unidos? ¿No es más lógico dejar de insultar al vicepresidente, que hizo un discurso que, por cierto, muchas de las cosas que dijo tenía toda la razón? ¿No es más lógico acercarse a Putin? Ahora que va Putin a invadir Finlandia y Cuenca. Pero, hombre, no cabe en cabeza humana, salvo que haya algo que nosotros no sabemos. Y la última de las amenazas es el sector público. Eso es brutal. Casi no tenemos espacio. 2 millones de personas cobrando la renta universal. Es decir, con nuestro dinero. Y votan lo mismo que cualquiera de nosotros. Lo mismo votan. Se autocrean un mecanismo de permanencia en el poder. Mira, en Escocia, en el siglo XVIII, hubo una revolución. Y se cambió el mundo. ¿Cómo? Te lo explica muy bien. Dejando de creer en ideas mágicas. La manzana que cae del árbol no cae porque Dios haya dicho manzana, cáete. Dios existe, no existe. No. La manzana cae por una cosa muy concreta, por la ley de la gravedad a 9,8 metros por segundo al cuadrado. En el momento en que racionalizas la convivencia y abandonas los pensamientos mágicos, pueden aflorar las inteligencias. Y nosotros estamos aceptando pensamientos mágicos. Nosotros hemos aceptado que el Estado es una cosa superior a nosotros, que manda sobre nosotros, que tiene jerarquía sobre nosotros. Mentira. El Estado lo hemos creado nosotros para administrar bienes comunes. Yo en el año 1991, en el Vaticano, ya dije, el gran problema que tenemos por delante son las atribuciones que se ha tomado el Estado. Porque como los empresarios dijimos, no nos metemos en política, la política se ha metido en nuestras empresas. Pues claro. El Estado hoy está haciendo unos cometidos para los que no fue diseñado. Y nosotros asistimos impávidos. ¿Qué es el presupuesto del Estado? El presupuesto del Estado son un conjunto de señores que se reúnen en un sitio al que llaman Parlamento, y esos señores que no conocemos, o por lo menos a lo mejor a 3 o 4, deciden. 1. ¿Cuánta riqueza de la que nosotros seamos capaces de crear nos van a quitar? 2. Se la van a gastar como ellos quieran porque no tenemos control. Eso no pasaba ni en la Edad Media. Ni en la Edad Media. Los reyes tenían que ir a las cortes a pedir la aprobación de impuestos, pero no por medio de intermediarios. Señores, tenemos que abandonar el pensamiento mágico. Tenemos por delante una labor de reducir el papel del Estado. El Estado ha comprado el 10% de Telefónica. ¿Con qué dinero? Con el nuestro. Para nombrar a un amigo, para eso lo nombramos nosotros, ¿no? Pero no decimos nada. Y no es derecha o izquierda. Ya lo hizo Aznar para nombrar a su amigo. Uno que no me acuerdo cómo se llamaba. Villalonga, ¿ves? Lo he oído Villalonga. Y seguimos impávidos. Tenemos que sustituir en nuestro lenguaje la expresión gasto público. ¡No! Inversión pública. Mi dinero, usted no se lo gasta, mi dinero me lo gasto yo. Y si yo le doy a usted mi dinero, usted me justifica
¿En qué lo ha invertido en beneficio de la comunidad? Seguimos admitiendo el gasto público. No puede ser. Si cualquiera de nosotros cogemos las cuentas del Estado, nos llevamos por delante los gastos superfluos, que no son gastos superfluos, que son superfluos para la comunidad, no para ellos, pero que con nuestro dinero generan mecanismos de perpetuación. Tenemos que empezar a hablar de verdad, de inversión pública versus gasto público. Tenemos que hacerlo, nos va en juego. Del mismo modo que el concepto de empresa también ha variado. La empresa ya no tiene el objetivo de generar beneficios. La empresa tiene que prestar un servicio real a la sociedad que se traduzca en beneficio, porque sin beneficio no hay empresa. Y tenemos que empezar a hablar un lenguaje, que está muy bien la defensa de la defensa del trabajador, pero si la defensa del trabajador cortocircuita la posibilidad de que la empresa obtenga beneficios, ¡se acabó la empresa! Pero no les preocupa. Porque transforman a nuestro trabajador, cuando hemos cerrado, en funcionario porque cobra paro. El 56% del gasto público está ahí. Están funcionarizando la economía, señores. El sector público está avanzando. Dentro de nada no nos quedará en el sector privado nada. Está muy bien que nos ocupemos de nuestras empresas. Está muy bien que nos ocupemos de la cuenta de resultados. Está muy bien que hagamos recursos humanos. Pero, señores, el contexto nos puede acabar comiendo. ¿Y yo por qué estoy aquí? Aparte porque le he dicho a mi querido amigo. Ay, porque estoy preocupado. Yo tengo hijos y tengo nietos. Me ha costado mucho llegar aquí. Y yo vengo a que reflexionemos. Tenemos que cambiar esto. Esto no puede seguir así. No podemos estar centrados en nuestra empresa y darnos cuenta que nosotros, que somos los únicos que producimos algo dentro de un país, estamos sometidos a la autoridad de personas que no producen nada en ese país. Tenemos que encontrar un modelo. Yo lo llevo pidiendo desde el año 1991. En el año 1993, delante de Su Majestad el Rey, lo dije, la sociedad civil tiene que ponerse en pie. Y los empresarios, cuando me decía un amigo mío, esto que hay aquí es sociedad civil. Pero si nos limitamos a que venga un señor y te dé un discurso, y mañana por la mañana no hacemos nada, es inútil. El momento de verdad, el momento es brutal. Es un momento crítico y no nos queda mucho tiempo. El sector público avanza. Yo ya sé que es muy difícil, pero os voy a decir una cosa y con esto ya termino. Los gallegos tenemos una mentalidad muy especial. ¿Por qué? Porque sabemos que para picar la piedra, para moldearla, no vale con un cincel. Le das con el cincel y no haces nada. Ni con un martillo, porque le das con el martillo y rompes la piedra. Es el cincel, que es la inteligencia. Y el martillo, que es la voluntad y la fuerza. Y nosotros hemos tallado catedrales. Y aquí es donde os quiero llevar a la mentalidad que nos define. La vida de un obrero gallego podía ser 50 años. En la catedral se tardan 120 años. Estábamos dispuestos a trabajar la piedra y dedicar nuestra vida, aunque no viéramos la catedral. Es muy difícil, señores, muy difícil lo que tenemos por delante. Muy difícil. Yo sé que lo que estoy pidiendo de reforma no lo voy a ver, por razones de tiempo. Pero estoy tallando la piedra.
Y os estoy pidiendo que trabajéis por la catedral. De vosotros depende. Yo no sé hacer más. Gracias. Gracias. A comer algo. Y he quedado con el obispo para la catedral, ¿eh? O sea que venga.